Buenos días compañeros, compañeras, maestras presentes. El día de ahora a nuestro grupo nos toca exponer acerca de la política exterior canadiense. Para empezar, creo que es interesante hablar de sus principales pilares, dentro de los cuales encontramos la independencia, la defensa de la democracia, la seguridad humana, sus intereses económicos y sus derechos humanos y moral canadiense. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues con la independencia creo que se entiende bastante que Canadá mantiene su independencia respecto a la opinión o injerencia de otros estados. A la defensa de la democracia básicamente hace referencia a que Canadá se alinea y mantiene lazos que permitan desarrollar la democracia no solo dentro de su país sino afuera de sus fronteras. La seguridad humana es otro punto muy importante dentro de la política exterior canadiense y bueno, pues este es el nuevo concepto de seguridad adoptado por Canadá. Esta condición de seguridad humana se refiere a un estado caracterizado por estar libre de amenazas que puedan afectar la capacidad de los derechos de las personas, sus seguridades, sus pertenencias e incluso hasta sus vidas. Y de ahí tenemos sus intereses económicos, que como cualquier estado es importante mantenerlos bien alineados conforme a objetivos a largo plazo de la nación. En este caso, la riqueza del país se debe más que todo a las rentables relaciones económicas que mantienen con las demás naciones y estados del mundo. Al tener una economía extremadamente globalizada, Canadá posee múltiples acuerdos de libre comercio, inversiones corporativas y socios de negocios con docenas de países alrededor del mundo. Una de las características de la economía de Canadá es su dependencia de Estados Unidos. Derechos humanos y moral canadiense. Este es otro punto muy importante a entender dentro de la política exterior canadiense, ya que este punto refiere a la identidad y la política exterior canadiense es una aspiración de convertirse en una superpotencia moral de la comunidad internacional, así como posiciones como un líder en la defensa, promoción de los derechos humanos a nivel mundial. Ahora que ya hablamos acerca de los pilares fundamentales de la política exterior canadiense, podemos hablar acerca de las principales características de su política exterior, donde se podría hablar a grosso modo que la principal característica es, según el Departamento de Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional, o DFAIT por sus siglas en inglés, es el de que la economía y la seguridad están estrecha y fuertemente relacionadas en un mundo globalizado actual. En otras palabras, que la seguridad humana es un requisito para el crecimiento y el desarrollo social y económico. Otro punto importante a destacar es la innovación de la política exterior canadiense. En este aspecto radica la convicción de que la seguridad de un país depende de la seguridad de otros, debido a que el interés nacional de Canadá necesariamente se intersecta y depende del interés nacional de otros países. De esta manera, formando parte de la seguridad y aportando a la seguridad global. La proyección exterior de Canadá se fue afianzando de forma independiente al Reino Unido como resultado de su participación en las dos guerras mundiales. Es miembro de las grandes organizaciones internacionales que le corresponden geográficamente. Es un miembro fundador de la OTAN, de la OSCE y pertenece a la OEA. Ha tenido históricamente un papel activo en las Naciones Unidas, especialmente en relación con las operaciones de mantenimiento y promoción de paz. Canadá cuenta en la actualidad con 14 acuerdos de libre comercio con 51 países, lo que representa el 84,6% de su comercio total. Ahora que ya hablamos de las principales características, podemos hablar de los ejes de trabajo del gobierno, que básicamente es la manera como utiliza sus características en función de alcanzar sus objetivos. En primer lugar, tenemos la lucha contra el cambio climático. Canadá ha sido un país con grandes antecedentes en materia de lucha contra el cambio climático y eso se ve evidenciado en sus ejes de trabajo y en su política exterior. También tenemos el apoyo a las clases medias mediante la disminución de impuestos y el refuerzo de pensiones, el apoyo de los estudiantes, etcétera, etcétera. También tenemos la reconciliación con los pueblos indígenas, un eje de trabajo que últimamente ha venido a tomar más fuerza estos últimos años, ya que se le está dando gran importancia y reconocimiento a los pueblos indígenas en una región en la que históricamente no han sido muy favorecidos. También tenemos la mejora de la asistencia sanitaria. Esto quiere decir
pluralizar el sistema de salud en orden de que todos sus habitantes tengan acceso a la mínima y necesaria salud. También tienen el establecimiento de un plan nacional para la cobertura universal de medicamentos. Esto está relacionado en gran medida con el punto anterior. Brindar una asistencia médica mínima necesaria para todos por igual, sin discriminación y de una manera inclusiva. Ahora tenemos que hablar de la DFAIT, el Departamento Canadiense de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. Como ya mencionábamos anteriormente, esta es la institución encargada de formular y dirigir la política exterior. Para hablar de esta organización, primero tenemos que entender su contexto. Canadá durante mucho tiempo no ha sido un actor muy activo dentro de la escena internacional. Esto vino a cambiar con la llegada y entrada a escena del primer ministro canadiense Justin Trudeau, que prometió llevar a Canadá a un punto nuevo donde sus relaciones exteriores fueran tomadas con gran prioridad como nunca antes. Esto se ve reflejado en las temáticas de interés a nivel bilateral y multilateral que Canadá se ha visto involucrada. Esto se ve evidenciado principalmente en 5 puntos. 5 puntos que son los de máximo interés, como ya mencioné anteriormente, a nivel bilateral y multilateral. En primer lugar, tenemos que Canadá se preocupa bastante por reforzar su alianza y su relación con sus socios más cercanos geográficamente hablando. En este caso, con Estados Unidos, ha mostrado cierto acercamiento a pesar de que anteriormente, incluso con la política de Trump aislacionista, Canadá ha intentado acercarse a él. También se centra bastante en la ayuda humanitaria y social a los países en desarrollo, en especial a los más pobres y vulnerables del mundo. También está bastante interesado en negociar acuerdos comerciales beneficiosos para seguir extendiendo su comercio y desarrollar su economía, al mismo tiempo que ayuda a los países más pobres y necesitados. También se destaca el compromiso con las operaciones de mantenimiento de paz en las Naciones Unidas, así como en la continua lucha en contra del terrorismo. Canadá también revisa las capacidades existentes de defensa e intenta invertir en la construcción de un ejército más ágil, mejor equipado, listo para enfrentar cualquiera de las vicisitudes que la palestra internacional pueda ofrecer. Ahora bien, nos podríamos preguntar cuáles son los instrumentos de política exterior más utilizados por Canadá. Bueno, podemos encontrar que la política exterior canadiense es un paso entre dos objetivos. En primer lugar, las aspiraciones y los intereses. Se discute bastante si debería de ser una política exterior predominantemente basada en los valores o en los intereses. Pero por lo general la política exterior canadiense se basa en tomar lo mejor de estas dos vertientes. Por un lado, sigue y presenta los valores humanistas e internacionalistas conectados en el Estado del Derecho, y por otro lado persiguen sus intereses económicos por medio de distintos acercamientos a otros polos de poder. Es interesante y destacable hablar acerca de la posición de Canadá sobre Centroamérica, ya que Centroamérica puede ser comprendida de dos maneras, principalmente la región cultural, que viene a ser los 5 países que conformaron la República Federal Centroamericana, y la región geográfica, que incluye también Belice y a Panamá. Y bueno, pues Canadá en el ámbito centroamericano forma parte del Sistema de Integración Centroamericana, mejor conocido como SICA, pudiéndose formalizar con la consideración de relaciones amistosas y respetuosas que hay entre estos dos organismos, de manera que el DFATD lo represente en el SICA, ocupando temas relacionados a la integración y a la cooperación para el desarrollo sostenible en ámbitos sobre todo económicos, científicos, humanos y ambientales. Yéndonos a una región, o mejor dicho, un país más específico, hacemos mención de la relación bilateral que tiene Canadá y El Salvador. Y bueno, pues el 30 de junio del 2021 celebraron 60 años. El 29 de diciembre de 1961 se establecen las primeras interacciones y relaciones diplomáticas entre estos dos países. Y bueno, pues desde entonces Canadá ha creado relaciones productivas con la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, apoyando con Justice Education Society, además de proyectos contra el crimen y proyectos educativos como las becas y los programas de la ELAP.
Compañeros, compañeras, de esta manera concluimos nuestra presentación acerca de la política exterior canadiense. Muchas gracias por la atención prestada y espero que tengan un muy bonito día.